Hay un libro de OPS donde está todo lo de Juan César García y después en las memorias, digamos, de estos congresos suele publicarse. Yo en la diapositiva que tenía quería decir que el Congreso de Alames de Montevideo ya está cargado por la tarea de relatoría que han hecho los compañeros de CEBES. Si uno entra en CEBES puede tener todos los documentos, digamos, que se discutieron y las ponencias que se... Volviendo al tema de la epidemiología, quería hacer un punteo de temas abordados por la medicina social. Hay un epidemiólogo, entiendo que es dominicano, que se llama Pedro Luis Castellanos, que también hace una epidemiología de las condiciones de vida que es absolutamente renovadora de la epidemiología latinoamericana. Absolutamente imprescindible todos los desarrollos de Normal Almeida Filho en Bahía, que bueno, él ha incorporado una cantidad de categorías como la complejidad, la teoría de la complejidad, la fractalidad, una cantidad de categorías que ha aplicado para tratar de tener una epidemiología que supere la epidemiología clásica, cuyo principal crítica de la medicina social es que busca promedios y no recoge, digamos, las diferenciales, por ejemplo, por clase social, diferenciales por región, pero no permite abordar el motor, digamos, que nosotros aceptamos como explicación de los problemas de salud y enfermedad, que son los conflictos sociales, los conflictos de clase, los conflictos sociales básicamente que hay al interior, no solo de clase, que hay al interior de una... Específico sería más que la media. Claro, entonces esa idea de la epidemiología más basada en la estadística, digamos, sustrae la idea de conflicto, de historia, de procesos sociales, donde para abordarlo, digamos, porque tampoco se trata de no abordar los temas epidemiológicos, hay que meterse con algunas complejidades metodológicas que creo que Naumar aborda, digamos. Menciono, cuando vuelva a la Argentina, particularmente la debilidad de la epidemiología argentina. Probablemente un congreso de epidemiología lo podríamos organizar en este aula con este grupo de... ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo nos enteramos? No, porque no es un congreso de epidemiología, sino que es el simposio anual que organiza el Ministerio de Epidemiología. El segundo igual, tampoco es tan tradicional, ¿no? No, porque hay las residencias Bueno. de epidemiología en el país son Claro. nuevas, Sí, en sí. pocos años. Si vamos, el estudio clásico de la epidemiología del siglo XIX, vamos todos a un casamiento, nos contaminamos con algo, tenemos una epidemia de diarrea, vemos si está en la crema, si está en el dulce de leche, digamos. Lo cual es totalmente válido. Absolutamente, no se trata. Pero lo que en la Argentina no se ve, aparte de este intento del Ministerio, que ya viene de algún tiempo, digamos, de hacer un programa, es que en realidad uno no sabe si el huevo o la gallina, digamos. Nadie quiere romper con este empate que tenemos, con este statu quo, por lo tanto, cuanto menos sepamos, mejor. Cuando vos querés saber es porque querés hacer alguna otra cosa. Pero de vez en cuando alguna área técnica del Ministerio dice, no tenemos epidemiología, entonces se crean este tipo de instancias. No las deslegitimo, digamos, estaría dentro de lo mejor que tenemos, que son las luchas de los distintos. Lo que falta es que estos instrumentos que aparecen sean una orquesta, digamos. Pero eso es otro... Además, se pega a espalda, ya nos hablamos también, se trata de espaldas, de cierta forma, del perfil epidemiológico. La gente en Argentina no muere del COVID-19. Absolutamente. Es la séptima causa. Absolutamente. No, Entonces, digamos, y cuando muere... ¿te das como objetivo eso? Es para charlar con alguien. Además, sugiero, nosotros tenemos un buen epidemiólogo, no confía mucho en la epidemiología renovada por la medicina social, porque cree que con 10 o 15 buenos epidemiólogos nosotros daríamos vuelta a la situación en la Argentina, que es José Carlos Escudero. No estoy seguro, pero él es buen epidemiólogo en sí. Entonces, creo que sería un tema para discutir con José Carlos, digamos, no como para desviarle toda la clase, pero sí
para discutir el lugar de la epidemiología y de la epidemiología crítica, que no es tener más epidemiólogos clásicos, sino es darle otro lugar de poder al conjunto de conocimientos, incluso con las renovaciones, digamos, que generó la medicina social, para explicar los procesos de salud y enfermedad y cómo intervenir en ellos. Lo que sí sabemos es que la peor epidemiología va a ser mejor que el peor de los mercados, porque lo que está organizando los sistemas de salud son los repartos establecidos de los intereses de mercado. Entonces, todo lo que se resuelva sobre alguna base epidemiológica, en general, es como el hospital público, es un desastre, pero lo vamos a defender porque peor sería si no existiera o si... Pero yo quisiera poner el acento en esto, que hay todo un pensamiento, yo cito estos tres nombres, Jaime, Pedro Luis y Naumar, como paradigmas, pero hay muchos trabajos muy importantes en el área de epidemiología. No sé si usted quiere agregar alguno, pero me parece que además hay una muy prolífica epidemiología de los países centrales, que tienen que ver con la aparición de poderosísimas herramientas que obviamente hay que tenerlas en cuenta, que básicamente es la informática, me imagino, toda la capacidad, imagínense, desde la buena epidemiología inglesa en tarjetas de cartón a la que tenemos ahora con cualquier aficionado con una computadora, la capacidad. De todas maneras, el defecto de todos los trabajos epidemiológicos que aparecen es que hay mucho dato, mucho gráfico, muy lindo, poco análisis político, social e histórico y de proyectos de cambio basados con base epidemiológica. Y la mejor epidemiología, la más social, no la tenemos nosotros. La tiene el CDC, la tiene el Banco Mundial. ¿No es así? ¿No lo crees? Bueno, para discutir. Yo creo que tienen mucho más en cuenta la epidemiología el Banco Mundial y la Armada norteamericana que los sectores, digamos, que quieren hacer alguna transformación en América Latina de salud. Pero bueno, es para discutir. Tienen una fuerte escuela de epidemiología en la OEA, directamente, también. Bien. ¿Qué temas? Digamos, el otro tema es, la medicina social surge en polémica con el desarrollismo. El desarrollismo, la Alianza para el Progreso, la construcción de un paradigma alternativo a Cuba en Costa Rica, sobre todo, en base a una historia que hay ahí en Costa Rica, de que había excedentes porque no hay ejércitos, un conflicto más o menos manejado para lo que son los paradigmas de Centroamérica, un golpe de Estado que lo da un médico y que se transforma en una especie de socialdemocracia anómala en Centroamérica, disuelve el ejército y hace un sistema simultáneo con el inglés. En fin, una situación muy específica que apalanca, digamos, los recursos de la Alianza para el Progreso y genera ahí un enclave relativamente benigno, digamos, de condiciones de vida, etcétera, etcétera. Entonces, la idea, digamos, del desarrollo resolviendo los problemas de salud era muy fuerte. La Escuela de Salud Pública en la Argentina se crea en ese momento, digamos, va a venir el desarrollo, la idea de Frondizi de vienen capitales, vienen fábricas, pleno empleo, la gente cuando tiene empleo tiene casa, tiene agua, tiene escuela, tiene salud. Digamos. Entonces ahora lo que necesitamos es resolver los insumos para que el desarrollo, digamos, haga lo suyo. ¿Cuántos médicos, cuántos centros de salud? Entonces aparece una idea de que planificando eso, una idea que también tiene mucho de soviética, planificando eso bien, nosotros vamos a resolver los problemas de salud. Porque ya no es el conflicto social, sino que tenemos que desarrollar los sistemas y servicios. Entonces aparece la planificación normativa. La planificación normativa le debemos, por ejemplo, que cuando va un médico pobrecito nuevo a conseguir un trabajo, le dice, bueno, le vamos a anotar un paciente cada 20 minutos. Digamos, o cuando deciden poner un centro de salud, te dicen, no, acá no, porque hay uno al lado. Entonces aparecen esos dispositivos, por ejemplo, las isocronas,
las organizaciones en niveles, etcétera, etcétera, un médico cada tantos habitantes, la cama, el día cama, el giro cama. Aparecen oficinas de planificación con esos expertos que van a planificar lo que tenemos que hacer en Formosa para resolver, en Catamarca para resolver, y así vamos a ir resolviendo los problemas de salud. La idea de Carrillo, digamos, era muy centralista, muy militar o muy soviética, según uno la quiera ver. Aparece la idea de planificación con normas, pero descentralizada. Bueno, por supuesto, todo el mundo sabe que debe haber un galpón lleno de planes que no se cumplen, porque los conflictos políticos, sociales, históricos, económicos, los intereses, los pareceres de las personas juegan. Aparece un pensador absolutamente importante para entender esto, que es Mario Testa, que participó, él era cirujano torácico, para generar estos mecanismos de planificación. Básicamente el método Sendes OPS. Mario, antes de estar exiliado en Venezuela, ya había estado trabajando en Venezuela en una organización, Sendes, que nos iba a proveer de todas estas tecnologías organizativas. Mario participa y a su vez, por supuesto, piensa también en paralelo, yo creo que se conocían, con Carlos Matus. En alguna medida lo sigue pensando desde el Estado, a pesar de que el desarrollo de él sigue después de su prisión y de su exilio. Y genera una serie de herramientas que yo creo que tienen mucho que ver con la medicina social, pero sobre todo Mario Testa nos agrega una categoría que yo creo que hay que, no ortodoxamente, pero sí conocer, que es el pensamiento estratégico. Entonces la idea de plan estratégico, de pensamiento estratégico, ya no es una oficina que planifica en base a una serie de conocimientos qué es lo que hace falta para este lugar, sino que piensa que en una lógica de actores, en una lógica de conflicto, en una lógica de dinámica. La gente que se ha apoyado en esta idea, digamos, para usar la idea de planificación, por ejemplo, para hablar de alguien, Mario Robre, que hace su famoso libro 1 y después el 2 de Planificación Estratégica de Recursos Humanos en Salud, piensa que siempre hay un plan que preside la acción. Bueno, así estamos mientras no tengamos algún plan que presida nuestra acción, que decida con quién vamos a trabajar, quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros enemigos, quiénes son los recursos que hay que movilizar. ¿Comprenden? Entonces, en alguna medida esa es una gran esperanza que yo tengo de constituir en Agames un grupo que diga, bueno, nosotros no solo estudiamos la planificación estratégica de Mario Testa y de Robre y de todos los autores y de Matus, sino que haríamos que este proyecto que tenemos de Agames tenga algunos lineamientos que se parezcan. El plan siempre debe estar hecho cuando vamos a hablar con el compañero ministro. Pero también siempre tiene que estar haciéndose, pues no puede ser una cosa estancada que ocluya. Son cosas que hemos aprendido de los compañeros y es un gran aporte a movilizar recursos para resolver los problemas de salud de nuestros pueblos. Ese es el hecho concreto, por eso creo Mario Testa es tan valorado en Brasil, porque se apela a él para pensar en todo el proyecto. Otra cosa que ha dado la medicina social, que le ha puesto condimento a la medicina social, por ejemplo, yo creo que hay que reconocerlo, es de Borotager, es que ha salido, digamos, de esa idea de lucha de clases, de trabajadores y del trabajo, para expandirse a otros ámbitos de las luchas sociales e históricas. O sea, en principio el enfoque de género. Fenómenos absolutamente inexplicables para la biología. A mí el que más me gusta es por qué las mujeres viven más que los hombres, cosa que me tiene muy preocupado, qué sé yo. Que las mujeres en la Argentina tienen 78 años de expectativa de vida y los tipos tenemos 73, 74, 72. ¿Qué está pasando aquí? Pero aún así no se puede pensar independientemente de la clase, digamos. No, claro. No, pero en esos promedios que tenemos, entonces, ¿cómo se explica?
No me diga, yo pensaba que si yo sobreviví iba a tener unas viudas rozagantes, así que están bastante dañadas. No, yo pensaba que te iba a tener 3 o 4 viudas solo para mí solo, mira vos. Bueno, la cuestión es que está claro que la forma de andar por la vida es una construcción que no tiene que ver solo con el sexo con el que uno nace, sino que tiene que ver con una ideología que se transmite, que se reproduce en la familia, que tiene que ver con que los hombres hacen otros trabajos, se relacionan distinto con el alcohol, se relacionan distinto con el peligro, con las motocicletas, y hay una sobremortalidad incluso en los primeros años de la vida. No está muy estudiado por clase, pero calculo que también debe tener su perfil por clase y tiene que tener su complejidad. Pero el hecho concreto es que no solo por accidentes, sino también por distintas enfermedades, por la falta de cuidados, por una serie de cuestiones, por los trabajos que realizan, por formas de andar por la vida, modos de vida. El hecho es que hay una gran diferencia entre el perfil de enfermedad, no solo por los hechos biológicos evidentes, sino por los hechos sociales entre los hombres y las mujeres, y con la visión patriarcal de la sociedad que organiza todo esto y que hace que las mujeres hayan votado, hayan trabajado, participen, sean absolutamente activas y no quieran saber nada con las cosas con las que las manteníamos más o menos en su lugar, con Dios, con el marido, con la patria, con los hijos, qué sé yo, las mujeres, con la cocina. Como decía Hitler, que tenía una receta muy interesante con las 3K, Kinder, Kuchen, Kochen, algo así, que quiere decir iglesia, cocina, hijos. Eso es una mujer germánica Sí, acá que traía hijos. Bueno. El camino ineludible para llegar a eso. ¿No hay ninguna alemana acá? Bueno. Tenemos Bueno. todos alguna tendencia hacia el alemán, pero por otro lado. Bueno, del está bien. Alzheimer. Yo me acordé de José Pedro Castellano, que no me acordaba, me vengo acordando bien de los nombres. Bueno, la cuestión es que los enfoques de género y digamos, y de las otras formas de lucha emancipatoria que han aparecido en estas épocas, hace mucho que existen, pero digamos, de todas las versiones de sexualidad no tradicionales, lo que rompe la heteronorma, todas las visiones, digamos, de género que piden, digamos, la emancipación de todas las opresiones que se han generado en la sociedad patriarcal y victoriana sobre la mujer, se han extendido a otros campos, evidentemente. Por ejemplo, a una diversidad muy grande de estilos de vida. Hay otro enfoque y otra visión de las luchas de los pueblos originarios. Toda esta idea de la interculturalidad tiene, debemos decirlo, yo sospecho que mucho que ver el clima UAM con lo que pasa con los zapatistas. No, el obispo de Chiapas era, digamos, una especie de escudo para que no los pasen por arriba los bestias, digamos, represores. Se transformó ahí en un tipo que generó una situación en que no podía resolverse militarmente la irrupción de la insurgencia zapatista. Y en alguna medida, todos sabemos que Marco era docente en la UAM y que tiene mucho que ver ese clima de la UAM, incluida nuestros amigos Katy, qué sé yo, en el apoyo que tuvieron y en la reflexión acerca de cómo plantear políticamente un tema nuevo en la sociedad, cómo aprovechar una coyuntura. Ustedes acuérdense que ellos irrumpen en un pasaje de años, justo cuando empezaba el tratado NAFTA con bueno, entonces el punto concreto es que aparecen la medicina social participando de luchas sociales que tienen que ver con la interculturalidad, con la lucha de los pueblos originarios. Eso, lo del zapatismo ha sido, digamos, un llamado de atención brutal. Hasta que uno no vio México, se da poca cuenta viviendo en la Argentina, y sobre todo en Buenos Aires, de la potencialidad que tiene la lucha de los pueblos originarios y de su cultura en todos nuestros países. Por alguna extraña razón en la Argentina, por ejemplo, es poco visible lo de los afros, se está viendo más ahora. Por supuesto en Buenos Aires es poco visible lo de los pueblos originarios, pero cuando uno visita Brasil, va a Puerto Seguro, hay unos originarios hermosísimos, lindísimos, inteligentes.
Los Patayós, última matanza, 1962. Sí, están ahora. Bueno, y por supuesto, no es que los conflictos estos han desaparecido, porque, bueno, todos conocemos las situaciones con la expansión de la frontera agraria, pero la cuestión de la lucha de los pueblos originarios, el respeto de la interculturalidad tiene un punto de llegada, digamos, en la que la medicina social reconoce en alguna medida la importancia de esta línea, con la aparición del Estado Plurinacional de Bolivia y la aparición de la compañera Nila Heredia como coordinadora de la medicina social, como artífice de toda una movilización de los pueblos originarios, y que se plasma en la Constitución. Son logros y enfoque de la medicina social que yo creo que tenemos que hacer carne en los que querramos tener este enfoque. Entonces ya hablamos de la planificación estratégica, de su aplicación, su visión de los recursos humanos, que es Juan César, Mario Robre, etcétera, etcétera. Digamos, en este momento está dando frutos muy importantes. Debiéramos reconocer algún aporte de los sajones, como por ejemplo el enfoque de McMaster o las alarmas, digamos, de Palo Alto respecto del modelo flexneriano de salud, pero en este momento yo quisiera remarcar que la aparición en la Argentina de un enfoque distinto de enseñar medicina es realmente muy importante. La medicina social latinoamericana tiene estos capítulos, podríamos señalar otros temas, digamos, pero me parece que con esto, digamos, el tema de los pueblos originarios, el tema de género, el tema de las diversas, llamémosle tribus que queremos emanciparnos, la cuestión de salud y trabajo, la renovación de la epidemiología y sobre todo la idea de debatir con las políticas centrales de los poderes que gobiernan el mundo. O sea, con la caída del muro y con todas las crisis habidas y por haber, el hecho concreto es que Reagan, Thatcher, el consenso de Washington, las ideas neoliberales generan un paquete de intervención en nuestros países. Es obviamente una epidemia de fuente común, digamos, un paquete de cosas a hacer en el tema de salud, básicamente con actores muy poderosos. Primero, capital financiero interviniendo en el mercado de salud, el complejo médico industrial, básicamente farma, pero también tecnología, y también tecnologías enlatadas de organización que vienen para vendernos, los créditos, una serie de legitimaciones, digamos. O sea, si usted viene de Harvard, es muy probable que sea considerado como un sabio, y si viene de una experiencia sanitaria en Bunge donde pudo mejorar algo, es muy probable que sea considerado un muchacho voluntarioso, como si su reflexión no valiera y la del otro fuera el plus, digamos. Peleamos contra esos prejuicios, evidentemente, y tomamos nuestras medidas, pero ocurre qué sé yo, de situaciones impensadas. Por ejemplo, cuando la presidenta habla en Estados Unidos, después tenemos que hacer 2 visitas a La Matanza para reconocer y para hablar con todos nosotros, decir, no, muchachos, acá nosotros estamos muy impactados y defendemos mucho lo que está pasando con la aparición de nuevos sectores en las universidades del conurbano, etcétera, etcétera. Digamos, es una cosa evidente que se genera un sentido común de que el saber está en el norte, que el saber es blanco, todo, digamos, esa ruptura con el etnocentrismo, con la idea del norte, el norte que nos viene a enseñar, es una ruptura interior realmente muy, muy complicada, pero que además, por lo menos es pertinente plantearnos que nosotros tenemos que producir más científicamente. Entonces hay un momento muy importante donde el marcapasos deja de ser mundial de qué hacer en salud, deja de ser técnico, positivista, más o menos socialdemócrata, como se expresa en la OMS con su punto de llegada en el proyecto de Salud para Todos, Atención Primaria de Salud, y pasa a los organismos financieros internacionales, sobre todo el Banco Mundial, podríamos decir como momento cumbre en la aparición del invertir en salud en el 92-93.
Entonces aparece ese libro que dice, bueno, qué se hace en los países de desarrollo bajo, qué se hace en los países de desarrollo medio, brum, y todos empiezan a recitar la cartilla de cómo el mercado y la inversión de capitales va a ser lo que resuelva el problema en nuestros países. La intervención estatal es por supuesto descalificada. Si ustedes conocen lo que es el DF, debe ser una cosa sumamente interesante. Empieza a responder en la línea de otros autores, lógicamente, del pensamiento social latinoamericano, al dictado, digamos, ese dictado de sentido común y de medidas